Para comenzar, hermanos, quisiera comenzar con una cita de el predicador inglés C.H. Spurgeon. Él dijo lo siguiente: oh amados, qué alegría es estar libre de envidia. La envidia es una maldición que arruina la creación, y hasta el mismo jardín del Edén se habría desfigurado, y ya no sería hermoso si el viento de la envidia hubiera soplado sobre él. La envidia, continúa el predicador, empaña el oro. La envidia oscurece la plata. Si la envidia soplara sobre el sol ardiente, lo apagaría. Si echara su mal ojo a la luna, ésta se convertiría en sangre, y las estrellas huirían asombradas al verla. La envidia es maldecida por el cielo. Sí, es la primogénita de Satanás. La envidia es el más vil de todos los vicios. Creo que todos estamos de acuerdo con este predicador. Y hay un pasaje, hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana, que es crucial para poder descubrir cómo es que la envidia milita en nuestras vidas. Es decir, cómo entra en batalla contra nosotros. Pero el pasaje también da la estrategia para nosotros entrar en batalla en contra de ella. La envidia tiene un poder avasallador, más grande que cualquier campaña militar en toda la historia de la humanidad. Por más fuerte que haya sido el ejército, la envidia es más fuerte. Así que voy a pedir en esta mañana, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4. Epístola de Santiago, capítulo 4. Esta es la segunda parte. Hace unos días estuvimos viendo la primera parte en el estudio de los miércoles. Aprovecho de invitarles, hermanos, a que aprovechen esa oportunidad de crecer en la palabra de Dios en los días miércoles. Santiago capítulo 4. Pasaje increíble que ha sido extremadamente útil en mi vida personal. Así dice Santiago capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Padre, te agradecemos por este pasaje de la Escritura que ha sido tan útil para tu iglesia. Yo te pido, Señor, que en este tiempo que tenemos hoy, tú nos puedas ministrar, nos ayudes a recapacitar en las verdades que aquí se encuentran. Ilumina, Señor, el texto de tu Escritura que ha sido inspirado para el bien de tu iglesia. Ilumínalo para cada uno de nosotros, para que podamos ser humillados por Él y para que podamos confiar en la promesa de que conforme nosotros nos humillamos, tú nos vas a exaltar. Padre, te agradezco por lo dulce de tu palabra, te agradezco por lo claro que ella es, por lo penetrante que ella es. Y yo te pido, Señor, que hoy me des la capacidad de poder
explicar este texto, de aplicarlo a los corazones de mis hermanos con gracia, con paciencia, con amor, y como tú te mereces que sea con convicción. Agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje de nuevo les digo ha sido extremadamente útil para mí, y mi propuesta para el día de hoy es la siguiente. Yo creo que este pasaje nos va a ayudar a reconocer una verdad que quizás se nos olvida, que es que el conflicto en mi vida tiene como origen en las envidias que tú y yo albergamos en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que también nos va a ayudar a abrir nuestros ojos a la ofensa que la envidia significa en la presencia del Señor. Pero finalmente también nos recordará la gloriosa verdad que a través del Evangelio, por la obra de Jesucristo, Dios nos ofrece el perdón y la restauración para todo aquel que quiera arrepentirse. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a dividir nuestro estudio en 3 encabezados. El primero es el siguiente. Lo he titulado El Descubrimiento. Y este se encuentra en el versículo 1 al 3. El descubrimiento. Un poco de contexto es útil en este momento. Santiago le está escribiendo aquí a unas iglesias que se habían formado, habían nacido en la llamada dispersión. ¿Se acuerda cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos en la ciudad de Jerusalén, cuando hicieron el martirio a Esteban, como lo describe Lucas en Hechos 8:1? Estas iglesias empezaron a crecer y en poco tiempo empezaron a existir antagonismos y fricciones en las congregaciones. Santiago compara estas disputas y estos conflictos entre hermanos en Cristo como guerras y combates. Ese uso de términos militares que Santiago toma demuestra la gravedad de la situación y lo preocupado que él estaba por lo que estaba sucediendo. Así que él hace la siguiente pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y su intención era instarlos a recapacitar, a ver hacia adentro, a autoexaminarse. Su pregunta es, podríamos decir, como una radiografía, para ver lo que está detrás o debajo de la piel. Y hermanos, la verdad no es así que todos nosotros en el presente tenemos un cierto nivel de conflicto en nuestras vidas. Y en el pasado hemos tenido conflictos y lamentablemente en el futuro vamos a tener conflictos en nuestras vidas. Y me temo que quizás aparte de la escritura o sin tener la escritura en la mano, el libro abierto, nosotros tendemos a analizar nuestros conflictos de una manera un poco superficial. Pero hoy es el momento de preguntarnos, hermanos, ¿qué es lo que causa los enfrentamientos en tu vida y en la mía? Y Santiago da la respuesta en forma de pregunta. Él dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Según esto, hermanos, la fuente de los conflictos son los deseos pecaminosos que llevamos por dentro. Son los celos, codicias, envidias, deleites ilícitos. Todos estos términos aparecen en este pasaje y los vamos a estar utilizando en este mensaje intercambiablemente. A veces diremos pasiones, a veces diremos codicias, etc. La palabra que aquí en el versículo 1 y también en el versículo 3 se traduce, en el versículo 1 se traduce como pasiones y en el versículo 3 se traduce como deleites, es una palabra que usualmente tiene una connotación pecaminosa en el Nuevo Testamento. No es algo bueno. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de esas pasiones? Un autor dice que, por ejemplo, son malos deseos de tener más dinero, más bienes, un nivel social más alto, un mayor reconocimiento. Hermanos, y la verdad es que dado la pecaminosidad del corazón del hombre, la lista de las posibles pasiones es un pozo sin fin. Pero lo cierto que dice este pasaje y este versículo en particular es que las pasiones son como unos ejércitos poderosos que están librando una batalla en nuestros corazones. Y lo están haciendo incansablemente, noche y día. No hay
tregua con estas pasiones que están haciendo batallas en nuestros corazones. Noten que Santiago dice que estas pasiones combaten en vuestros miembros. Piensen en eso. Si uno lee eso, puede pensar que se está refiriendo a los miembros de una iglesia. Y hay combates entre miembros de la iglesia. Y sí es verdad que cuando hay envidias y hay deseos desmedidos, si dos personas tienen los deseos desmedidos, pueden terminar en conflicto. Pero eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago se está refiriendo a lo que está ocurriendo en el interior de la persona. Esto es una guerra interna. Es como la batalla interna que describe Pablo que tiene un cristiano con el pecado en Romanos 7. ¿Me podrían acompañar allí en Romanos 7, por favor? Romanos 7, empezando en el versículo 22. Romanos 7. Para que veamos la explicación que hace Pablo de esta batalla interna en el corazón de un cristiano. Romanos capítulo 7. Empezando el versículo 22, él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjense la observación que hace Pablo en el versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. La misma palabra que utiliza Santiago. Veo otra ley en mis miembros. ¿Y qué hace esa ley que está operando en los miembros? Dice, se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Que está en dónde? En mis miembros. Entonces vemos, hermanos, que esa guerra interna que está describiendo Santiago es muy similar a la guerra interna que está hablando Santiago. También describe lo mismo que describe aquí Pablo. Y es lo mismo que describe también Pedro. Podemos verlo. Tenemos tiempo para verlo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Les pido que vayan allí. Y así dice el apóstol Pedro, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, de las concupiscencias, la epitumía, que batallan, es la misma palabra que utiliza Santiago, que batallan contra el alma. Hermano, el punto de Santiago es que antes de que haya conflicto entre dos personas, ya ha habido un conflicto interno que ellos han perdido. Podemos decirlo de esta manera. El punto es que antes de que haya conflicto con otra persona, ya yo he perdido la batalla en mi interior. Y esa batalla es con mis propias codicias, con mis celos, con mis envidias, es con lo que yo deseo de una manera ardiente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona eso? Regresando a Santiago capítulo 4. ¿Cómo funcionan estos ejércitos dentro de nuestros corazones? Y eso es lo que vemos en la segunda parte del versículo 2 de Santiago capítulo 4. Él dice, en la primera parte, dice, codiciáis y no tenéis. Punto y coma, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Punto y coma, combatís y lucháis. Lo que Santiago aquí se está refiriendo, hermanos, se está refiriendo a una relación de causa y efecto. No necesariamente eso se ve en nuestras Biblias, pero si usted consulta otras Biblias, como la Biblia de las Américas, esta Biblia sustituye el punto y coma en la Biblia que usted tiene, la Reina Valera, por la frase por eso. De manera que se leería de esta manera, escuchen bien, se leería así, codiciáis y no tenéis, por eso matáis. Entonces aquí de nuevo hay una relación de causa y efecto. O sea, yo no puedo tener lo que yo codicio
y por eso mato. Por eso entro en lo que Santiago describe como un asesinato, o como luego también lo describe como una combate y una lucha. Entonces la conclusión es inmediata, es que la envidia puede, y esto lo vemos en las Escrituras, que la envidia puede llevar a alguien a matar como Caín mató a Abel, por ejemplo, en Génesis capítulo 4. O también vemos que Marcos demuestra que la razón por la cual los fariseos entregaron a Jesús para que fuera crucificado fue por envidia. Eso lo pueden ver en Marcos capítulo 15, del 1 al 10. En el versículo 10 allí Marcos dice explícitamente que la razón por la cual entregaron a Jesús los fariseos fue por envidia. Pero Santiago probablemente usa la palabra matar también de una manera figurativa, basándose en el contexto que Jesús, el medio hermano de Santiago, le había enseñado en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, voy a pedir que me acompañen para que puedan verlo conmigo. Mateo capítulo 5, el primer capítulo del Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, empezando en el versículo 21 al 22. Y vamos a ver que Jesús utiliza el concepto de matar, de asesinato, de una manera más amplia que un asesinato literal. Así que dice, empezando en el versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, como pueden ver acá, esto es una figura que Santiago pide prestada, que la emplea para mostrar que cuando las codicias en nuestros corazones se ven frustradas, eso es lo que da al lugar, lo que hace que como una fuente de agua que explote en nosotros, ira, violencia con las palabras y quizás eventualmente, en algunos casos, también un asesinato. Así que esta es la manera en que las envidias atacan nuestros corazones. Y esto no solo afecta la relación con un prójimo, porque Santiago, volviendo a Santiago en capítulo 4, él continúa hablando de las consecuencias de los celos. Y dice lo siguiente, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjense, hermanos, lo que está hablando Santiago aquí es que una de las víctimas en esta guerra que él está describiendo es la vida de oración. Lo que está describiendo Santiago es que algunos hermanos habían cesado de orar. Ellos querían algo, pero no le pedían a Dios por eso que querían. No especifica qué era lo que era. Lo que sí dice es que ellos no estaban orando. Probablemente no estaban interesados en la opinión que Dios tenía acerca de ese deseo que ellos tenían. Y ya vamos a ver quizás por qué. Y otros, dice Santiago, que otros sí oraban, pero que lo hacían con motivos egoístas. Como dice el versículo, para gastarlos en vuestros deleites, en esas pasiones. Y el resultado es que Dios no les concedía sus oraciones. Entonces ahora te pregunto yo a ti, ¿te has preguntado por qué o te has hecho tú esta pregunta? ¿Por qué Dios no me concede lo que le he estado pidiendo? Una respuesta a esa pregunta puede ser, quizás sí sea la voluntad de Dios, pero no es el momento todavía. Pero otra razón podría ser lo que Santiago está diciendo acá. Quizás la razón por la cual tú estás pidiendo lo que estás pidiendo es egoísta.
Lo estás pidiendo para gastarlos en tus propios deleites, como dice el versículo. No teniendo en cuenta la voluntad de Dios y no teniendo como motivación la gloria de Dios. En ese caso, dice Santiago, Dios no va a conceder nuestras peticiones. Sin embargo, podríamos decir lo siguiente. Según este versículo, hermanos, que no se diga de ninguno de nosotros que no hemos hecho el descubrimiento que Santiago explica en estos 3 versículos. Repito, que no se diga de ninguno de nosotros que no hemos hecho el descubrimiento que Santiago da en estos 3 versículos. Y es el siguiente, que la raíz del conflicto son mis pasiones pecaminosas que están batallando en mi corazón. Yo creo que quizás estemos acostumbrados a pensar que el problema en un conflicto es la otra persona. O si yo tengo conflicto en mi corazón es porque estoy en una mala situación, es mi circunstancia. Pero lo que Santiago está diciendo acá es que el enemigo lo tengo yo adentro. El enemigo es como un ejército guerrillero, pero en el plano espiritual. Es un ejército que está tratando de hacer un golpe de estado. Y está tratando de tumbar a Jesucristo del trono de autoridad que debe tener en mi corazón. Que no se diga a ninguno de nosotros que no hemos descubierto esa verdad que Santiago expresa acá. Así que, hermanos, no nada más explica aquí Santiago el descubrimiento, pero también en los versículos 4 y 6, él explica el enamoramiento. El enamoramiento. En los versículos 4 y 6. Y el asunto es que la envidia crea un conflicto aún mucho más grave de lo que ya hemos hablado en los versículos 1 a 3. Y este conflicto que hablan los siguientes versículos, probablemente los ignoraríamos, nosotros no sabríamos que estaba allí a menos de que tuviéramos este pasaje. Y es la idea del adulterio. Piensa en el adulterio. Si tú ves a una mujer coqueteando con un hombre que no es su esposo, ¿qué reacción tienes? La reacción que tendríamos la mayoría es algo aquí adentro, en la barriga, tendría un desapruebo, tendría una repulsión en el estómago, ¿no es así? O nadie culparía a una mujer de estar celosa o de estar enojada si a su esposo se le ocurre serle infiel. De hecho, nosotros más bien esperaríamos que así fuera. Y Santiago, hermanos, cambia la metáfora de ese conflicto militar a esta metáfora del coqueteo con el mundo. El coqueteo con el mundo, y por eso lo hemos llamado el enamoramiento. Vamos a ver a qué me refiero. Santiago, en el versículo 4, se dirige a sus oyentes de la siguiente manera. Lo pueden ver en sus Biblias. Dice, oh almas adúlteras. Esta es una expresión que hubiese sido familiar para los que primero escucharon estas palabras de Santiago, porque en esas iglesias había muchas personas judías que entendían el Antiguo Testamento. Hoy nosotros pensamos adúlteros e inmediatamente pensamos en algo literal. Pero en el Antiguo Testamento, Dios utiliza a través de los profetas una metáfora para llamarle la atención al pueblo de Israel por su pecado y los llama esposa infiel. Y se recordarán también que en los evangelios Jesús hace lo mismo para traer convicción de pecado a la generación que él llamaba, ¿se acuerdan? Que llamaba la generación adúltera y pecadora, refiriéndose a los judíos, refiriéndose a los fariseos, que eran incrédulos, que le pedían una y vez señales para ver si él de verdad era el Hijo de Dios. En Marcos 8, Mateo 12 y 16. Hasta ahora en la epístola, esto que nosotros estamos viendo aquí en el versículo 4 es un cambio brusco en la manera que Santiago está dirigiéndose a sus oyentes. Hasta ahora los ha estado llamando hermanos, los ha estado llamando inclusive amados hermanos, pero aquí cambia su tono.
aquí cambia el tono. Y no es porque ahora esté dirigiéndose a personas distintas, porque ahora no se esté dirigiendo a hermanos, sino quizás a personas que no sean creyentes. Yo no creo que sea eso lo que Santiago está haciendo. Yo lo que creo que él está siendo extremadamente enfático porque él está ya tratando de llamar la atención de la iglesia a la gravedad del asunto. Y por eso le dice, oh amas adúlteras. En el griego es adúlteras. Entonces trata de chocarlos con una expresión así de fuerte. Entonces Santiago se pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, es importante entender que en ese tiempo la palabra amistad, filos, tenía que ver, no era una conocerse casualmente, como quizás lo entendemos hoy día. Quizás tenemos una persona que es amigo de nosotros en Facebook y ya lo consideramos un amigo. En ese tiempo no era eso. En ese tiempo ser amigo era un compromiso. Era alguien que estaba dispuesto a sacrificarse por ti. Era una persona que estaba dispuesta a ser fiel contigo fuera lo que fuera. Y Barner explica a la luz de esta realidad que esa metáfora del adulterio, esa amistad o ese afecto por el mundo, se puede interpretar como una especie de un amorío espiritual. Como se dice en inglés, un affair. También Gordon Fee lo aprecia de la misma manera y yo estoy de acuerdo. Entonces, la pregunta entonces, hermanos, ¿qué hay de malo con ser amigo del mundo? ¿Quiere decir que todo lo que está en el mundo es malo? ¿Quiere decir que todo lo que está, que no podemos disfrutar de nada de lo que está en el mundo porque todo es pecaminoso? ¿Y tenemos que ser como unos monjes separados de toda la vida? No, eso no es lo que dice. Y en realidad no es lo que está diciendo Santiago tampoco. Santiago en su contexto se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa de las cosas que se encuentran en el mundo. O dicho de otra manera, a las cosas que están en el mundo que son pecaminosas. Esta es la idea que enseña el apóstol Juan en Primera de Juan. ¿Me acompañan por favor allí? Creo que es un pasaje que muchos de nosotros tenemos en mente o que lo conocemos. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Y aquí dice el apóstol Juan, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces podemos ver, hermanos, que el mundo es lo que sea que te ofrezca satisfacer tus deseos, tus deleites, tus expectativas afuera de Cristo. El mundo es todo lo que te aleja de Cristo. Como dice un autor, el J. Adams, que esto incluye posesiones, posición y poder. Repito, posesiones, posición o poder. Y de la misma manera, hermanos, que una amante satisface los deseos del adúltero y lo aleja de su esposa, así el mundo puede reemplazar a Cristo en nuestros corazones y alejarnos de Él. Ahora, de la misma manera que una esposa sería celosa y una esposa se enojaría, esto también crea un conflicto extremadamente serio con Dios. Dice Santiago, cualquiera pues, concluyendo, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El lenguaje de esta oración, hermanos, indica que Santiago se está refiriendo a una actitud deliberada. Esto no es simplemente una coincidencia, esto es una decisión
por convicción. Es una acción inclusive desafiante, a sabiendas. Es de pasar mi lealtad de Dios y transferirla y dársela a algo en el mundo que sirva como un sustituto de Dios. De hecho, antes de que pensemos que esto es simplemente un momento de crisis, un desliz en la vida, Jay Adams nos advierte que a pesar de que quizás una persona no tome una decisión singular de cometer el adulterio espiritual, de seguro ha tomado muchas decisiones con el tiempo, las que lo llevaron inevitablemente al amorío, al affair. Entonces, no necesariamente es algo que sucede de un momento a otro, es un conjunto de decisiones deliberadas que nosotros hacemos de alejarnos de Cristo y de su palabra. Hermanos, esto nos debería mover a hacer un inventario de nuestras vidas. Yo creo fielmente que si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, le rogamos que nos ayude a ver qué hay, qué inclinaciones hay en nuestros corazones que quizás nos estén alejando de Cristo, por más pequeñas que sean esas decisiones que vamos tomando, yo creo que Dios va a responder esa oración. Acuérdense, hermanos, que Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estamos hablando aquí de una batalla por el corazón del creyente. Ahora, hermanos, piensa lo siguiente. ¿Por qué la envidia es un adulterio espiritual? ¿Por qué es algo tan serio? Para mí es importante entender el porqué de las cosas. Yo soy un hombre curioso, me gusta entender. Espero que tú también seas curioso. Entendamos. Pablo enseña que la avaricia es idolatría. Avaricia es una palabra muy similar a la envidia, a las concupiscencias, a todas estas palabras que hemos venido viendo. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Para que puedan corroborar esto que les estoy diciendo. Hace poco tuvimos una entrevista con los candidatos a nuevos miembros y todos ellos nos dijeron que les encantaba que íbamos a los sitios en la Biblia para que ellos pudieran corroborar que nosotros les estábamos diciendo la verdad. Así que acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Lo cual doy gracias a Dios por eso, de que estamos en una congregación que tiene ese deseo. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí en Colosenses. Aquí ya está hablando acerca de la práctica del Evangelio, cómo vivir el Evangelio de manera práctica. Entonces él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista de vicios. Y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avarice, covetousness, avaricia. Y fíjense lo que dice, que es idolatría. La gramática se refiere a que lo que es idolatría en toda esa lista es la avaricia. ¿Por qué? Yo creo que es porque la avaricia es un deseo de algo que yo no tengo. Entonces básicamente estoy afirmando que lo que Dios me ha dado no es suficiente. Y la avaricia también habla de una intensidad que consume mi mente. Entonces es una afirmación de que Jesús, lo que Él ha proveído, no es suficiente. Se acordarán que la Escritura nos dice que Dios en Cristo Jesús nos ha dado todo. ¿Para qué? Para vida y para la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1. Es decir que yo no puedo estar satisfecho con la providencia de Dios porque yo creo que yo me merezco algo mejor. Eso es la avaricia. Entonces, ¿cuál es el foco de atención? ¿Es Dios? No, el foco de atención soy yo. Entonces, una manera de yo colocarme como un ídolo a mis propios ojos es de una forma de idolizarme,
si se pudiera decir de esa manera, a mí mismo. Entonces podemos entender un poquito mejor por qué entonces Santiago está interpretando estas actitudes en los hermanos en las iglesias como un amorío con el mundo, como una infidelidad en contra de Dios, porque se está refiriendo en la manera más profunda a idolatría. El versículo 5 del capítulo 4 de Santiago dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, este versículo, según todo lo que investigué, es muy difícil de interpretar. Y existe muchísimo debate en esto. Ahora, la traducción que hace la Biblia, la Reina Valera 60, apunta a una realidad, a un concepto bíblico que se encuentra muy claro en el Antiguo Testamento, y es el hecho de que Dios es celoso. ¿Se acuerdan cuando a través de Moisés Dios dio los 10 mandamientos? Dice allí que Él no quería, que Él era un Dios celoso, que no quería que su pueblo se inclinara ante dioses ajenos. Pueden revisarlo luego en Éxodo 25. Entonces, esta interpretación encaja bien con esta metáfora que hemos estado viendo del adulterio espiritual. Entonces, lo que nos está hablando de esto es que Dios, a través del Espíritu Santo que Él ha colocado en cada uno de sus hijos, Él anhela con intensidad, fuerte, hasta con celo, que sus hijos le sean fiel, de que sus hijos tengan una exclusividad en su devoción a quien Él es y a lo que Él ha hecho, a lo que Él representa. Ahora, hermanos, Santiago no meramente está aquí trayendo convicción de pecado, pero él también quiere traer verdades que traigan esperanza, verdades que sean reconfortantes, y son verdades que yo quiero traerte a ti en esta mañana. El versículo 6 de Santiago 4 dice: pero Él da mayor gracia. Fíjense que hasta ahora Santiago ha estado utilizando palabras duras. Creo que utiliza palabras duras porque nuestros corazones muchas veces son duros. Y se necesita como un martillo fuerte para romper la concha, para entrar adentro. Pero si hay algo que tiene el poder para suavizar el orgullo, es la gracia de Dios, ¿no es así? Y eso es lo que habla Santiago acá. Dice, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Qué precioso. Qué precioso que la historia no termina aquí. Si tú estás en esta mañana, estás trancado en un conflicto y no sabes cómo salir, escucha esto. Él da mayor gracia. La gracia de Dios es mayor que el peor de los adulterios. Y es el adulterio en contra de Dios, de su carácter. Por eso Santiago cita aquí el Proverbio 3:34, que dice en este pasaje, lo cita y dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noten que hay un gran contraste entre el soberbio y el humilde. La reacción de Dios a uno es totalmente opuesta a lo del otro. Hablando de un proverbio, un autor nos advierte lo siguiente. Me gustó esta descripción. Dijo, el orgullo nos hace pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, tocar o imaginar. Si usted ve una película de Hollywood, eso es lo que la película de Hollywood le enseña. Que tú tienes derecho a todo. Si tú trabajas lo suficientemente fuerte, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Tú tienes derecho. Hermanos, y la verdad es que si nosotros, en un contexto espiritual, si nosotros nos enfrascamos, si nosotros insistimos que tenemos derecho
a esa posición, a que haya una cierta reacción con respecto a nosotros. Los casos son muchos, pero si nosotros nos insistimos en esa arrogancia, lo que dice este versículo es que Dios nos va a resistir. Parte de esa resistencia es que nuestras oraciones no van a ser respondidas, como decía el versículo 3. Parte de esa resistencia es que vamos a perseverar en el pecado. Vamos a perseverar en el conflicto y la paz va a ser una lucecita tenue allá al final, que parece que nunca la vamos a lograr. Y él dice, no, hay una solución mejor y es humillarse. El humilde va a recibir el favor de Dios. Fíjense, habla de gracia. O sea que no es que el humilde se lo va a ganar el favor de Dios porque se lo haya ganado o porque se lo merezca, sino porque ese es nuestro Dios. Él es misericordioso. Y es lo mejor para nosotros que nosotros nos humillemos. Hermanos, la envidia crea un conflicto no solo con otros, esto es lo que hemos visto hasta ahora, no solo con otras personas, sino que genera un gran conflicto con Dios. Tu envidia y la mía es un enamoramiento con el pecado del mundo y representa una infidelidad en contra de Dios. Dios interpreta esto como una confrontación deliberada, como una rebelión. Pero Dios, escucha bien, pero Dios ofrece términos de paz. Dios ofrece términos de paz. Son los términos de Él, no los de nosotros. Y lo que vamos a ver en los versículos 7 al 10 es que el término de paz que Él tiene es el sometimiento a Dios. Y ese es nuestro tercer punto. Hemos visto el descubrimiento, el enamoramiento y finalmente vamos a ver el sometimiento. Versículos 7 al 10. En esta sección, hermanos, del versículo 7 al 10, no sé si se acuerdan de los pájaros que pican la madera y hacen tac, 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 tac. El pájaro carpintero, muy bien, que picotean el árbol, ta, 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 ta. Así es este pasaje que vamos a ver ahorita del 7 al 10. Son 10 imperativos, pa, 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 pa. Así que vamos a tratar de verlos para ver cuáles son los términos de la tregua que Dios mismo ofrece. El primer componente de los términos de rendición en esta batalla es la sumisión a Dios. Esta palabra sumisión es la palabra que se utilizaba para un pelotón de soldados, que estaban todos en formación a las órdenes de un comandante para la batalla. Así que la idea debería ser clara. Sumisión a Dios significa no solo reconocer su autoridad, sino también obedecerla. Y la autoridad de Dios la conocemos nosotros a través de la Biblia. Entonces, someterse a Dios es tan sencillo como reconocer y someterse a o obedecer la voluntad de Dios expresada en los 66 libros de la Biblia. El siguiente imperativo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, hasta ahora, hermanos, no hemos hablado de Satanás, pero aquí dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Quizás a alguno le pueda parecer que está fuera de lugar ese mandamiento. ¿Por qué habla del diablo? Santiago. Noten que este pasaje que nosotros estamos viendo ahorita en este momento no está en un vacío, no es solamente ese pasaje. Hay un contexto. Y ya Santiago había venido describiendo y hablando de los conflictos que había en las iglesias. Vean el capítulo 3, el capítulo anterior. En los versículos 14 y 15, Santiago dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Punto y coma. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Por eso es que Santiago está hablando de resistir al diablo.
Porque entrar en conflictos por celos amargos es básicamente nada más y nada menos que entrar en un comportamiento diabólico y satánico. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer esta realidad. Otra pregunta que me parece a mí muy relevante e importante es, Santiago nos está diciendo resiste al diablo. La pregunta es, ¿cómo resisto yo al diablo? No sé si han dado cuenta, pero en este tema hay muchas ideas, muchos debates y yo diría muchas supersticiones en la iglesia evangélica acerca de cómo se puede resistir a Satanás. Pero mi preferencia es que nos remitamos al texto de la Escritura para hallar la respuesta a la pregunta. Y también se encuentra, en mi estimación, también se encuentra en el contexto. En el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 17, dice lo siguiente: pero la sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Usted quiere saber en el conflicto cómo resistir al diablo? Es actuar de esta manera, conforme a la sabiduría celestial. Ahora, Pablo, en Efesios 6, no vamos a verlo por cuestión de tiempo, también nos da su respuesta a la misma pregunta. Es decir, ¿cómo nosotros podemos estar firmes a las acechanzas del diablo? Bueno, poniendo en nuestras manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el conflicto. Siento que a veces en el conflicto se nos suben las temperaturas y la Biblia como que se cierra y se empieza a llenar de polvo. Pero en el conflicto dice no, la Biblia debe estar abierta. La Biblia debe estar informando las actitudes que nosotros tenemos. Y además el resto de la armadura de Dios. Así es que se está firme en contra de las acechanzas del diablo. Y la promesa que está haciendo Santiago en este pasaje es que, y si mal no recuerdo es la única vez que se hace esta promesa aquí, en toda la Biblia, que es que si nosotros resistimos al diablo, él huirá. Él huirá. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo 4, cuando él estaba en el desierto con Satanás y Satanás lo tentó 3 veces? ¿Se acuerdan cuál era la respuesta de Jesús? Escrito está. Él respondió cada tentación, sin importar lo que fuera, con la misma frase: escrito está. Él se sometió a la autoridad y a la suficiencia de las Escrituras para resistir a Satanás. ¿Y qué dice el texto en Mateo? Si se recordarán acerca de qué fue lo que hizo el diablo. Se fue. Y después los ángeles llegaron y le ministraron a Jesús. O sea que no es necesario tener supersticiones acerca de Satanás. Simplemente lo que hay es que tener la Biblia abierta. Versículo 8 deja claro qué es lo que está buscando Santiago. Él está buscando arrepentimiento. En el versículo 8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es probablemente que esto sea una referencia a los profetas del Antiguo Testamento. No nos da tiempo, Zacarías 1:3, Malaquías 3:7, en donde los profetas estaban utilizando estas frases similares para llamar a Israel a arrepentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo luce el arrepentimiento que requiere Dios? ¿Cómo luce el arrepentimiento que requiere Santiago? Bueno, en la segunda parte del versículo 8, él dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense, esta idea de manos y corazones. Limpiar las manos las manos se refieren a acciones visibles, es decir, a nuestro comportamiento. Se refiere a un cambio de nuestros comportamientos o las acciones visibles. Pero no termina ahí el versículo. Y es interesante, no termina ahí el versículo, porque dice: purificad los corazones. Y eso se refiere a las actitudes, inclusive a nuestros pensamientos, es decir, lo que no es visible. Y entonces el arrepentimiento que habla, lo que hay que limpiar según Santiago, es
todo, es multifacético el cambio al cual está hablando Santiago. No se refiere a algo, no se refiere nada más a soluciones superficiales de comportamiento, sino que también está hablando de cambios en el corazón, en la mente. Hermanos, ahí es donde está la batalla, en la mente. Y este arrepentimiento no debe ser solamente algo intelectual, yo entiendo lo que he hecho y ya. No, y aquí nosotros necesitamos la gracia de Dios para que nos ayude a tener un corazón contrito. Porque el versículo 9 dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lo que está describiendo Santiago aquí es que el arrepentimiento debe mover no solamente mi entendimiento de la Escritura, sino que también debe conmover mi corazón. Es decir, yo me debo sentir compungido, como diría, o contrito, como diría David en el Salmo 51, por mi pecado. Entonces, hemos visto hasta ahora que el arrepentimiento debe ser, número uno, guiado por las Escrituras. Luego debe ser, incluir mis acciones, y no solo mis acciones, sino mis actitudes, y debe también mover mi corazón. Debe ser algo profundamente de mis convicciones. Y fíjense, el último mandamiento aquí viene también acompañado de una promesa. Dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Este es, hermanos, la manera que Dios trabaja con los pecadores en toda la Escritura. Primero hay humillación y después hay exaltación. No es al revés. La manera en que Dios trata con los pecadores es primero humillación y después exaltación. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de José en el libro de Génesis? ¿Se acuerdan de David? Primero fue ungido, pero fue perseguido por Saúl y después fue exaltado. Así es la manera en que Dios trata. En las palabras de Jesús mismo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es interesante que Jesús enseñó estas palabras a sus discípulos para que ellos entendieran que era mejor no querer el primer puesto en la mesa, sino que era mejor esperar a que el dueño de la mesa los exaltara y los pusiera en el primer puesto. Interesante. Fíjense cómo se conecta con esta idea de la envidia. O también utilizó Jesús esta enseñanza para enseñar a los discípulos que el empeño que tenían los fariseos de creer que ellos iban a entrar en el reino de los cielos por su propia justicia, iba a terminar humillándolos, y que ellos, los discípulos, tenían que más bien procurar humillarse ante el Señor, recibir la justicia que solamente puede dar Dios para que ellos entonces pudieran ser exaltados. Interesante. Y finalmente, hermanos, Pedro utiliza este mismo principio para dar ánimo y consuelo a personas que están pasando por graves dificultades y aflicciones. Si se acuerdan, la primera epístola de Pedro se trata del sufrimiento y del sufrimiento que tiene que ver con una vida piadosa. Y en el medio de eso, Pedro le promete exaltación para todo aquel que aprenda a sufrir de una manera sumisa. Lo pueden ver después en 1 de Pedro 5:6. Hermanos, al comienzo de nuestro tiempo estábamos hablando de una cita de Spurgeon, ¿se acuerdan? Y él nos recordaba que la envidia es el mayor, el más vil de todos los vicios. Él hablaba del gozo que representaría estar libre de este vicio. Y hermanos, yo doy testimonio ante ustedes que este pasaje que hemos estudiado hoy tiene el poder para abrir los ojos, o nuestros ojos, de las envidias que tenemos en nuestros corazones. Y nos da las herramientas para poder no solo ver dónde está, pero para poder hacerle la guerra y aniquilarla. Solamente tenemos que pedirle a Dios que nos las muestre con el libro abierto. Este pasaje nos permite hacer un descubrimiento, que antes de que surjan conflictos, esto es algo que dice Jay Adams, que antes que surjan conflictos con otras personas, primero ya perdiste la batalla en tu interior.
Y él continúa diciendo, es necesario saber que lo que está pasando detrás del conflicto, para que tú y yo sepamos dónde enfocar nuestros esfuerzos para poder acabar con la envidia y con el conflicto. Este pasaje también nos demuestra que debemos rogarle a Dios que nos muestre en qué áreas estamos a riesgo de serle infiel con las cosas del mundo para no meternos en conflicto con Dios mismo. Nosotros debemos, hermanos, abandonar la arrogancia de creer que nosotros nos merecemos más de lo que Dios ya nos ha dado. Es lo que nosotros le llamamos la falta de contentamiento. Eso es orgullo. Nosotros, hermanos, este pasaje, yo creo que Dios quiere utilizarlo hoy para confrontarte, para llamarte a recapacitar y arrepentirte. Debemos confiar en que nuestra exaltación no está en lo que nosotros tenemos, no está en nuestra cuenta bancaria, no está en el título que nosotros tenemos en la tarjeta, no está en el puesto o el respeto que la gente tiene en nosotros. Nuestra exaltación está en Cristo. Y fíjense que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la Escritura, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, si tú le perteneces a Cristo, entonces tú estás unido a Él. Y porque Él ha sido y va a ser exaltado, entonces tú vas a ser exaltado con Él. Es como dice una oración puritana preciosa en la que me topé hace algunas semanas. Dice así, mi Salvador lloró para que todas las lágrimas fueran enjugadas de mis ojos. Gimió para que yo pudiera entonar una canción eterna. Soportó el dolor para que yo tuviera una salud inquebrantable. Llevó una corona de espinas para que yo tuviera una diadema de gloria. Inclinó su cabeza para que yo pudiera levantar la mía. Sufrió el escarnio para que yo pudiera recibir la bienvenida y expiró para que yo viviera para siempre. Hermanos, este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, yo te insto el día de hoy que tú vengas a este Salvador, que se humilló, hizo todo lo necesario ante Dios para que tú pudieras ser justificado, para que tú pudieras ser adoptado en la familia de Dios y en el día correcto ser exaltado. Ven a Él, arrepiéntete, humíllate, ven a Jesucristo. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, que nos bendice, nos insta, pero también nos da gracia, nos muestra el camino a seguir. Yo te agradezco, Señor Jesús, que tú nos has mostrado tu amor, tu disposición a humillarte, a someterte a la voluntad del Padre para nuestro beneficio. Tú fuiste el ejemplo perfecto de aquel que se humilla será exaltado. Padre, yo te pido que no permitas que ninguno de nosotros, Señor, nos exaltemos a nosotros mismos, sino resístenos, Padre. Cuando nosotros insistimos en nuestro orgullo, en nuestra falta de contentamiento, en nuestros conflictos, en nuestras envidias, resístenos, Padre. Resístenos y báñanos con tu gracia para que nosotros podamos encontrar refugio en ti. En el nombre de Jesús. Amén.